buenas tardes, estamos iniciando Magazine ya en este viernes, bendito sea Dios, ya viernes, 26 de julio del 2013. Muchas gracias por estar con nosotros en sintonía del 1040 de AM Radio Mujer, esto que es el sexto sentido de la radio. Gracias si te acabas de integrar a la programación, esto es Magazine, yo soy Gloria Frías y te invito a que te quedes con nosotros en esta hora porque vamos a estar hablando sobre un tema que quizás... si no todas, sí algunas de ustedes o también muchas de nosotros tenemos conocidas o conocidas que recurren a los antidepresivos y de alguna manera, aunque no lo quieran ver o no se den cuenta, están teniendo una adicción a estos antidepresivos. Lamentablemente, en muchos casos incluso ellos mismos se los prescriben, ¿no? Se los autorrecetan. Las mujeres, porque pues se le recomendó la pastillita a la comadre, la amiga, porque a mí me funcionó y me hace que me duerma toda la noche y que me sienta mejor. Entonces de eso vamos a estar hablando, la sutil adicción de los antidepresivos. Parece que no, pero es una situación también que se da mucho en algunas mujeres y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así que te invito a que te integres con nosotros con tus llamadas al 31 22 11 90, 36 47 18 83, aquí en la cabina de Radio Mujer, a través del el chat en radiomujer.com.mx y a través también de redes sociales. Nos gusta que a través de redes sociales, pues ustedes también a través del celular puedan hacernos llegar sus comentarios, ya sea por Twitter a @magazine1040, Magazine 1040, se escribe Magazine 1040 para que nos estén siguiendo, o a través también de el Facebook de la emisora, que es Mujer el Sexto Sentido. Así nos pueden buscar en Facebook, Mujer el Sexto Sentido, y por ahí nos pueden también enviar sus comentarios como mensajes. Bien, agradecemos a Brenda Tapia, que está en los teléfonos aquí en la cabina, a Arturo Cervantes en los controles de audio, Rosy Muñoz en la producción del programa y la asistencia. Por supuesto, está también la ayuda de César Paz. Muy bienvenidos sean todos y le doy también la bienvenida a la doctora Verónica Victoria Jiménez Ramos. Ella nos acompaña del Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Guadalajara y le agradezco también pues que haya aceptado la invitación, que esté aquí también como médica psiquiatra. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y saludando a todos los radioescuchas, que seguramente no solo son mujeres, sino también... También tenemos hombres, También claro. Hombres, bueno, y adolescentes, y a quienes nos acompañan en estas hermosas vacaciones. Sí, ¿verdad? De hecho, ayer lo decía o antier, que quizás a quienes algunos nos estén escuchando por primera vez, sean porque están de visita con algún familiar aquí en Guadalajara. Bienvenidos aquí a la Perla Tapatía y que se estén dando cuenta pues que esta estación está aquí hecha desde Guadalajara, Jalisco, pero que si se van pueden escucharla y seguirla escuchando por internet en radiomujer.com.mx. Doctora, un tema que no se habla mucho de esto, pero sí sucede mucho, ¿no? Así es, de hecho me parece muy interesante que hagan un abordaje desde uno de los mitos más importantes que tiene el uso de antidepresivos, porque realmente los antidepresivos surgen como una alternativa para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que tienen problemas de salud, que la principal causa por las que prescribimos un antidepresivo es en función de que tienen una enfermedad médica que es la depresión. Entonces, los antidepresivos surgen como una alternativa para mejorar un problema, pero como lo acabas de mencionar al inicio del programa, su uso irracional, su uso inapropiado, su uso que no es bajo una prescripción médica, provoca problemas y alteraciones en la salud. Así es. Muchas mujeres recurren a los antidepresivos pues con una situación que a lo mejor ellas quieren sentirse mejor, pero usted que es médico psiquiatra, doctora, nos podrá decir médicamente por qué o cuándo se debe de recurrir a los antidepresivos. Médicamente, sí, ahorita hablaremos ya de quienes lo hacen libremente y lo recurren sin ninguna prescripción médica, pero médicamente, ¿cuándo es cuando a la persona se le puede dar un antidepresivo? Bueno, en primer lugar tiene que haber dos condiciones muy importantes. Uno, el diagnóstico apropiado. Solamente se puede prescribir un medicamento si existe un diagnóstico. De tal forma que una persona en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en la sociedad en la que nosotros vivimos, pues no podemos tomar un medicamento
porque no estamos facultados, no tenemos la capacitación para la prescripción del mismo. Entonces, la primera situación es la identificación de una enfermedad médica. Entonces, esa es la primera razón por la cual debe de prescribirse una medicación. Y la segunda tiene que ver con escoger, seleccionar el uso del medicamento apropiado para la problemática que estamos diagnosticando. Entonces, tendrían que ser bajo estos dos principios. ¿Y cuál sería entonces, por qué prescribimos nosotros los médicos un antidepresivo? Bueno, porque la salud de esa persona, de ese paciente o de las mujeres, de las que hoy prácticamente son el mayor auditorio de esta estación, pues es básicamente porque tienen una alteración en ese equilibrio biológico, social, psicológico, y tienen síntomas afectivos que conocemos como depresión. La persona siente que ha perdido su funcionamiento global en estas áreas que acabo de mencionar, y entonces es cuando la OMS dice hay ausencia de salud, pues está la enfermedad. Entonces es en función de una enfermedad médica. Estamos hablando sobre todo en situaciones donde las mujeres cuando van a consulta médica tal cual, al doctor, en este caso el médico psiquiatra, les refieren que se sienten que no les interesa nada, que se sienten tristes, no saben ni por qué, que no quieren ver a nadie, que no tienen ganas de salir, o que tienen mucha ansiedad, o que no pueden dormir. O sea, son como algunas de las cosas que pueden a lo mejor referirles en consulta, ¿no? Sí, así es. Estamos hablando del diagnóstico de una depresión o el acompañamiento o comorbilidad, como lo señalamos en medicina, de síntomas ansiosos, de síntomas fóbicos o incluso de trastornos del sueño. Entonces, la primera manifestación tiene que ver con que el médico capacitado, o incluso muchas veces vienen referidos ya de psicólogos, de psicólogas, terapeutas, profesionistas en la salud, incluso trabajadores sociales, que identifican que esa persona tiene alteraciones en su afecto. Y son todos esos síntomas que hace un momento acabas de mencionar. Y que obviamente, regresando de la pausa, comenzaremos a hablar cómo se da esto, de esta sutileza, donde la persona, en este caso muchas son mujeres, empiezan a generar una adicción a los antidepresivos, porque en muchas ocasiones, cuando no hay una prescripción médica, cuando ellas más deciden qué tomar y cuántas tomar, a lo mejor más de la cuenta de lo que les están prescribiendo, aunque no lo quieran ver así, es como una sutil droga, o sea, se están drogando tal cual en el día, precisamente para calmar su situación que están pasando, ¿no? Bueno, yo creo que tendríamos que empezar como aclarando una situación que es muy importante. La dependencia a los antidepresivos forma parte de uno de los mitos a los que nos enfrentamos los médicos psiquiatras, y es la razón por la que muchos de nuestros pacientes, cuando lo prescribimos de manera apropiada, no los quieren. Exacto. O no los quieren, y hay otros que dicen, no, pues ya me sentí bien, entonces quizás voy a tomarlos al doble de lo que me dijo el doctor para que me haga mucho mejor efecto, ¿no? Entonces, esto es importante también saberlo. Sobre todo, aquí vamos a dejar claro, me imagino también que la doctora estará de acuerdo, en que siempre tiene que estar prescrito por un especialista en la salud, en este caso, ¿no? Que son los psiquiatras. Claro, yo creo que señalaría para nosotros los médicos sería más importante poder empezar a quitar esos estigmas de los medicamentos, y entonces hablaríamos que es un uso irracional de la medicación o de la autoprescripción, porque si el medicamento es prescrito por un profesional de la salud, con las indicaciones, el tiempo, las dosis apropiadas, no se puede señalar que es una dependencia o una adicción. No, estaremos hablando de adicción cuando la persona, por su libre albedrío, decide estar tomándolo de una manera que no se la prescribieron así, o incluso que ni siquiera sabe su diagnóstico, pero que le pasaron la receta a la vecina que le funcionó, ¿no? O incluso que no lo necesita. Exactamente, que no lo necesita, ¿no? De eso vamos a estar hablando. Si te sientes identificada, bueno, pues aquí también estamos a tus órdenes para recibir tus preguntas. Si conoces a alguien que le pueda servir esta información, dile que estamos hablando del día de hoy, de la sutil adicción de los antidepresivos. Y regresando de la pausa, nos seguirá platicando la doctora Verónica Jiménez, que nos acompaña el día de hoy, médico psiquiatra, pues de este tema, y sobre todo dónde tener mucho cuidado para no caer en esta codependencia de
de antidepresivos. Vamos a la pausa comercial. Es la 1:19 p.m. Antes de seguir con la entrevista, quiero preguntarte algo. ¿Tú tienes dolor de rodillas, huesos o articulaciones? ¿Padeces de osteoporosis, osteoartritis o desgaste en cartílagos? Bueno, pues Productos Naturistas Argonza te puede dar la solución. Mejora todos tus padecimientos consumiendo colágeno hidrolizado, 100% puro de origen francés y sin adicciones. Tienen un 10% de descuento para todos los radioescuchas que llamen al teléfono 3617-4284. Te lo repito, 3617-4284. O puedes visitarlos en la calle Álvaro Obregón, 822, entre la 32 y la 34. Hay entregas también a domicilio sin cargo extra. Puedes llamarles al 3617-4284. Argonza te ayuda de manera natural. Ahí está también esta recomendación que te hace Argonza. Y siguiendo con el programa, aquí en el magazine, les recuerdo los teléfonos de cabina, 31 22 11 90, 36 47 18 83, a través del chat en radiomujer.com.mx. Hoy con la doctora Verónica Victoria Jiménez Ramos, médico psiquiatra, hablando de la sutil adicción de los antidepresivos. Y bueno, decía algo muy importante, doctora, esto se genera obviamente cuando no hay una prescripción médica, o cuando entonces sí hay una prescripción médica, pero ellas después o ellos toman por la libre el repetir el medicamento sin consultar a lo mejor al doctor, o el duplicarla o el doblar la dosis sin consultar al doctor, ¿no? Así es. De hecho, una de las situaciones más frecuentes que nos enfrentamos hoy día tiene que ver con los medios masivos de comunicación, empezando por el Internet. Pues tenemos acceso a información que nos hace la vida más fácil en muchos sentidos, pero también nos las complica porque nos creemos los médicos o nos creemos los profesionales de la salud a leer una página o a leer una prescripción farmacológica que puede estar ahí en la red. Entonces nosotros tomamos la iniciativa y decimos como que este medicamento me puede caer bien, y tenemos un grave problema en las políticas públicas de salud porque todos estos medicamentos se venden sin receta médica, y eso es un problema muy grave. Estamos hablando de aquellos que son para conciliar el sueño, para los nervios, los calmantes. Todos los antidepresivos como tal no requieren receta médica. ¿En serio? No. De hecho, tú llegas a la farmacia y das el nombre de tu medicamento y te lo dan. O sea, esto es muy diferente a los medicamentos que utilizamos para combatir problemas transitoriamente, como es el insomnio de un paciente que no pueda dormir. Prescribimos entonces benzodiazepinas. Un ejemplo de las benzodiazepinas es clonazepam, diazepam, bromazepam, con sus diversos nombres comerciales, y entonces el paciente sí requiere receta médica y tiene vigencia de 30 días, a partir de que la prescribió el médico. Pero en realidad, uno de los problemas más graves tiene que ver con esas políticas, porque si tú buscas fluoxetina, sertralina, por mencionar algunos antidepresivos, no estoy mencionando nombres comerciales, tú vas a la farmacia y te pueden ofrecer hasta 3 o 4 o 5 nombres comerciales de la misma sal, y entonces tú lo empiezas a tomar por iniciativa propia, o porque se lo prescribieron a tu pareja, a tu primo, o porque lo escuchaste incluso en un programa de radio donde una radioescucha mencionó o comentó que era bueno y que le había funcionado. Entonces, ahí es donde empieza el uso irracional e inapropiado de los fármacos, sin prescripción, y que afortunadamente tenemos tanta información en todos lados que sustituimos la medicación apropiada por un médico. Cuando las personas, están tomando antidepresivos, decía usted, también quitar este mito, no es de que generen adicción por sí solos. Cuando la persona se le prescribe un antidepresivo, generalmente es primero por un tiempo determinado para ver cómo está funcionando, ¿no? Así es. De hecho, ahorita la Organización Mundial de la Salud es muy clara en todos los documentos, en toda la bibliografía científica. Un antidepresivo, su uso apropiado debe ser mínimo 1 año, entre 6 meses y 1 año. Y hay documentos y artículos
con bastante validación, donde debe de ser mínimo 2 años. Entonces todo depende de la patología o de la problemática. No es lo mismo si es un adolescente, si es un niño al que lo prescribimos, porque también prescribimos medicamentos apropiadamente en niños, adolescentes, adultos, ancianos incluso, en el embarazo, si es que fuera necesario, en la lactancia, que generalmente retiramos o sugerimos que la mujer no amamante al bebé, pero también los prescribimos en otro tipo de patologías o en otro tipo de enfermedades, en pacientes diabéticos y hipertensos, en personas que están incluso con SIDA, que están con cáncer. Entonces, para nosotros es sumamente importante tener un control apropiado, saber qué es la problemática que está teniendo nuestro paciente, porque no todos los pacientes que se sienten sin ánimo, sin energía, sin ganas de hacer su vida cotidiana o llanto fácil están precisamente deprimidos. Tenemos problemáticas en salud como el hipotiroidismo, donde el paciente se siente con poca energía, con falta de energía y en realidad está teniendo un problema tiroideo. Sí, y bueno, decía usted hace ratito, muchas personas dicen, no, es que voy a hacerme adicta. Cuando la persona se le da por un tiempo definido, termina su tratamiento, hay que ir nuevamente a consulta para revisarla, para ver cómo se sintió, para ver si se aplica nuevamente un medicamento y menos dosis. ¿Qué es lo que sigue? Hablando de un seguimiento médico. Claro, de hecho la primer consulta nos orienta, nos da una pauta, pero realmente como la psiquiatría y la medicina en general es una situación que debemos analizar de manera evolutiva. Quiere decir que cada paciente va a responder de manera muy diferente a un fármaco y requiere supervisión médica estrecha. Y ya el médico, de acuerdo a su criterio, valorará si necesita ver a su paciente dentro de una semana, dentro de 15 días, que sería la fase aguda del tratamiento. Después vendría la fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento, si el medicamento, las dosis, la prescripción, el horario fue el apropiado, entonces el médico puede incrementar o hacer un ajuste y citarte al segundo mes o al mes, así sucesivamente. Una vez que el paciente esté en una fase sumamente estable, el médico valorará si lo cita a los 3 meses, pero siempre debo de señalar que si es prescrito para cualquiera de los espectros de la depresión, ya sea después del parto, depresión por un duelo, por cualquier problemática, debe de haber una psicoterapia. No es suficiente la prescripción de un fármaco, por eso no funciona. Las personas que se toman un medicamento por recomendación de cualquier medio, de cualquier persona, generalmente no van a obtener el resultado que esperan. No, y quizás a muchos de nosotros nos ha tocado ver personas que lamentablemente por tomarse el medicamento sin prescripción médica, lo que le decía, doctora, andan como drogadas porque no saben ni siquiera la dosis, ni siquiera si es para ellos el medicamento, si es para lo que tienen o lo que padecen, y las atonta, digámoslo así durante el día, según ellas pensando que esa es la solución, y no debe de ser así, no creo que sea así. No, porque cada medicamento tiene un espectro farmacológico, que es como lo señalamos en medicina. Quiere decir que cada fármaco, si le funcionó a tu familiar o a un primo de tal forma, muchos de los pacientes que están deprimidos pueden tener comorbilidad o asociación con ansiedad, muchos otros están sumamente lentos, sin energía, y no va a ser el mismo fármaco, no va a ser el mismo fármaco, porque cada fármaco tiene una indicación y un efecto, donde probablemente ese medicamento que te prescriba tu médico te va a proporcionar más energía vital, más impulso vital, te va a hacer sentir con mejor concentración, pero si tu problema es totalmente diferente y tienes mucha ansiedad, no puedes dormir en las noches, tienes terrores nocturnos, tienes incluso sintomatología obsesiva, repetitiva, tanto en lavarte las manos, hacer una serie de cosas de manera compulsiva, entonces tu médico escogerá cuál es el espectro del medicamento apropiado, porque está documentado esa persona para prescribirte el más apropiado para ti, porque entonces vas a obtener todo lo contrario a lo que buscas y vas a sentir con tantos efectos secundarios que en realidad va a crecer toda esa mitología, esa problemática y decir, no, pues no nos sirven. Y de hecho, muchos de nuestros pacientes, de acuerdo a la problemática, solicitamos
que disminuyan o que incluso no manejen los primeros días o semanas de tratamiento, si fuera posible. ¿Por qué? Porque estamos buscando, porque muchas veces no solamente el uso de solo el antidepresivo nos mejora el cuadro clínico. Vamos a quedarnos aquí, vamos a la pausa comercial y regresamos en un momento hablando del tema. Una de la tarde con 34 minutos. Yo en particular no pude meterme al chat esta tarde, así que no sé si allá pueden abrir el chat para poder estar también recibiendo sus comentarios, porque traemos un problemita aquí en la cabina. Nos pusieron computadora nueva, pero creo que tienen que instalarle algo especial para que se nos pueda abrir aquí el chat de la página. Así que bueno, esperaremos que puedan estar abriéndola ya en producción para que puedan checar si hay comentarios por el chat. Por eso no, en este caso en particular, yo en personal no estoy en el chat, pero recibimos de todos modos sus comentarios por teléfono, por el chat, pero acá nos hará favor Rosy de estarlo checando. Bien, es la 1 de la tarde con 35 minutos aquí en Guadalajara. Siguiendo con estas cuestiones de los antidepresivos, hablamos ya una parte de cómo funcionan y cómo se administran o suscriben cuando uno va con el médico, pero ¿qué puede pasar, doctora? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de dos cosas? O tomarlos por recomendación de un amigo, de la pareja o de una vecina, es decir, sin donde no hay prescripción médica, o a pesar de que ya me lo prescribieron, doblar yo misma la dosis, o decir, a lo mejor el doctor me dijo que ya lo dejara, pero como que todavía no me siento segura, entonces mejor me lo tomo por si las dudas. O sea, ¿qué puede pasar cuando una persona libremente toma la decisión de tomar pues ciertos fármacos? Claro, bueno, aquí las consecuencias son muy claras. Sobre todo debe de haber un análisis general, es saber si mi organismo está funcionando de manera correcta, porque cualquier fármaco, así sea un paracetamol, sea cualquier nombre que se les pueda ocurrir en este momento, requerimos saber cómo está su estado de salud, saber si no tenemos anemia, saber si está funcionando el hígado, porque el hígado es uno de los principales órganos que se encarga de metabolizar todos estos fármacos, cómo está funcionando mi riñón, si en ese momento en el que yo tomé la decisión de tomarme tal medicamento no tengo infección de vías urinarias, si padezco migraña, porque algunos fármacos pueden incrementar este tipo de problemáticas. Entonces es muy importante que si esa persona no acudió al médico y empieza a tomar, pues en la mayoría de los casos pueden utilizarlos por un tiempo no apropiado. ¿Qué quiere decir esto? Pues quizás le atiné y me empecé a sentir bien y resulta que al tercer mes yo digo como que yo ya estoy bien, como que ya me funcionó, me ahorré la consulta, el medicamento me lo han dado sin ningún problema en la farmacia y demás, pero entonces lo suspendo. ¿Qué es lo que va a pasar después? Hay artículos científicos con la documentación apropiada que se genera resistencia al tratamiento, porque muy probablemente la próxima vez que yo decida volverme a tomar el medicamento ya no tenga el mismo resultado, porque no lo utilicé durante el tiempo necesario apropiadamente y porque quizás las dosis que tomé no fueron las apropiadas. Puede ser que tomé de más o prescribí o me autoprescribí una medicación infraterapéutica por encima de lo indicado o por debajo de lo indicado. Entonces es muy importante. ¿Y qué pasa si de repente ya fui con el médico y el doctor me citó en 3 meses, llegó mi cita y yo digo, bueno, ¿para qué voy? ¿Para qué voy si me he sentido muy bien? Yo ahí le voy bajando como yo crea conveniente. Pues sí, no ha habido esa supervisión clínica y entonces tenemos el riesgo de que esa persona en cualquier momento pueda tener un cuadro clínico repetitivo al inicial, ya sea depresión, ya sea ansiedad, trastornos o de insomnio, porque desafortunadamente muchas de las problemáticas con las que también tratamos con antidepresivos es cuando tienen síntomas somáticos, esto es dolores múltiples en el cuerpo, dolores de cabeza, malestar general o incluso colitis, gastritis y demás, los tratamos con antidepresivos porque ayuda a cambiar la memoria y la percepción del dolor, los fármacos, y eso nos auxilia muchísimo
porque desgraciadamente si utilizamos analgésicos de manera crónica, pues podemos tener incluso un sangrado de tubo digestivo por el uso inapropiado de tanto analgésico o medicación para el dolor. Uh-huh. Por eso también en otras problemáticas en salud se utilizan los antidepresivos. Pero esto es en los escenarios que estamos viendo. Existe otro que es fatal, que es el intento de suicidio, sí, que claro, probablemente alguna persona, si no se le prescribió el fármaco apropiado, pues pueda tener consecuencias graves y tomarse todo de la dosis o incluso en un momento de desesperación sin fines suicidas. O sea, claro, sin fines suicidas. Que sí, claro, ha pasado, no tiene la intención la persona, pero rebasa la dosis. Claro. Y puede dañar su vida. O sea, sí. Puede tener serias consecuencias, ¿no? Sí, y lo vemos en los medios de comunicación, en artistas hollywoodenses que han perdido la vida y no era que lo buscaran, era pues por un uso inapropiado del mismo. Sí, que exageraron o tomaron de más. Sí. Algo importante también que comentábamos, que me parece propio también mencionarlo aquí al aire para que estemos enteradas, es tener conciencia de que cuando las personas se les administra, se les suscribe un medicamento, un fármaco antidepresivo en este caso, sepan que hay que recurrir a lo que les está diciendo el médico, incluso hasta la fórmula, la sal y hasta el nombre del medicamento como tal, comercial, porque ¿qué pasa también en el mercado? Que hay patentes y hay genéricos, doctora. Sí, de hecho es un tema muy complejo porque implica siempre pues nuestro bolsillo. Evidentemente un medicamento de patente, incluso si tú vas a la farmacia con un antibiótico. Un simple antibiótico. Un antibiótico. Entonces yo... Sí, no, y yo decirle, sé que los medicamentos sí que, en este caso que se administran en la área de psiquiatría son costosos, ¿no? Sí, la realidad no podemos mentir, son medicamentos costosos. Quizás muchas de las mujeres que nos están escuchando o a todos los radioescuchas, para que un fármaco salga al mercado son mínimo 10 años de investigación científica para que pueda ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nosotros estamos trabajando todos los médicos en que el paciente reciba el medicamento apropiado, las dosis apropiadas, pero también con el respaldo del laboratorio, que incluso la mayoría de las veces tenemos el mejor respaldo cuando es el que lo patentó o el que lo inventó, pero hay una gran diferencia y yo alertaría mucho si el fármaco que normalmente tú tomas te cuesta 300 pesos la caja y luego recurres a un genérico y te cuesta 20, 30 pesos, porque recibo de repente llamadas de mis pacientes. Que lo encontraron en genérico y que cuesta eso, ¿no? Y que cuesta, no sé, o el 10%, pues yo lo pondría en tela de juicio si realmente va a ser bioequivalente, que en otras palabras sería qué tan efectivo va a ser. Entonces yo ahí no puedo, porque hay muchos farmacéuticas emergentes que provocan o producen la sal del mismo fármaco porque ya perdió la patente. Entonces ahí sí deben de siempre llamar a su médico y ver si su médico tiene la experiencia de haber prescrito con ese otro nombre comercial y que él pueda avalar que el medicamento les va a funcionar. Dice la señora Silvia de la colonia Moctezuma, en el seguro me dan imipramina. ¿Es tranquilizante? ¿Es bueno o dañino? No, es un antidepresivo. Si está bien indicado, las dosis, dependiendo de la razón por la cual su médico lo indicó, puede ir desde los 25 y la dosis antidepresiva es a los 75 miligramos, pero es un antidepresivo y no sé la razón por la que su médico lo prescribió, porque tiene muchos usos, no nada más la imipramina se da para la depresión. ¿Es diferente, doctora, tranquilizante que antidepresivo? Así es. Un tranquilizante podríamos hablar de una sal que nos relaja. Es importante señalar que el antidepresivo tiene propiedades tranquilizadoras, claro, o ansiolíticas, pero en sí su principal efecto no es ser un tranquilizante, pero básicamente llamamos tranquilizantes a todos los fármacos que son benzodiazepinas, que nos relajan. Simplemente relajar. Que nos relajan. Alma dice, desde niña tengo depresión, he caído en momentos donde busco el suicidio, necesito ayuda, ¿qué me sugiere? A ver, doctora. Por lo menos me alienta en este caso de Alma que por lo menos está reconociendo que algo se está pasando con ella, ¿no? Claro, es el primer paso. La primer parte de cualquier tratamiento es que siempre estamos en negación. Yo no tengo nada. Entonces ella puede recurrir a cualquiera de los servicios de atención especializada que tenemos en la ciudad, el Centro
o el Instituto Jalisciense de Salud Mental, Salme. El Salme, tenemos el Hospital Civil de Guadalajara, el Departamento de Psiquiatría, tenemos varias alternativas, e incluso con mucho gusto al final tiene sus datos y con mucho gusto haré cualquier consideración con ella. Sí, incluso para que nos dé sus datos también de la parte privada, pero sí, hay opciones, hay muchas. Eso sí, tienes que buscar el área psiquiátrica, ¿verdad? Sí, de hecho, con esta sintomatología debe de ser de manera inicial con el psiquiatra. Y sabe que, doctora, está muy joven, tiene 35 años. Por supuesto. Creo que por su calidad de vida vale la pena que busque ayuda. Y está a tiempo, Alma, y digo, ahorita vamos a dar también el teléfono de la doctora, ya te dirá ella si te quiere recibir o si quieres ir a otros espacios donde también te pueden dar pues una solución de manera incluso pues más de atención pública, que es el Salme, es el Hospital Civil. No sé también si la Universidad de Guadalajara tiene esas áreas también. En el Hospital Civil, ¿no? Precisamente. Sí, exactamente. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más. Tenemos hoy la sección también de formas y estilos. Regresaremos también con más aquí en Magazine. Llamadas para la doctora Verónica. Dice Laura González, de la Colonia Las Águilas, que tiene muchos dolores en el cuerpo y que le dicen que es fibromialgia, pero le dijeron que también esto puede venir o puede ser causa por depresión. ¿Qué significa esto? O sea, ¿por depresión también te pueden dar dolores? Sí, así es el espectro somático de la depresión o la somatización, pero es importante tomar en cuenta que si existe una probable enfermedad de fibromialgia, es muy probable que coexista también con depresión, o hay que descartarla, o es una depresión somática que simula o se parece a la fibromialgia y solamente un profesional de la salud puede hacer el diagnóstico diferencial y decir, coexisten las dos, tienes las dos problemáticas, o decir, solamente tienes esta enfermedad. Claro, se dan los casos donde las personas pueden tener dolores de todo, dicen que les duele todo y a la vez nada, pues no, de todo más bien, y pueden hacerse estudios de todo y dicen, pues es que estás bien, van con el doctor, no sé, con el traumatólogo, van con otro tipo con el gastroenterólogo, de la gastritis, ¿no? Y le dicen, pues es que médicamente por estas áreas estás bien, y resulta que todo es emocionalmente. Emocional, es una enfermedad biológica, lo mencionábamos al principio del programa, son trastornos químicos en nuestro cerebro y el cerebro lo controla todo. En la Edad Media creíamos que el corazón lo controlaba todo y por eso los enamorados era pintar corazones y corazones. Hoy día, con las neurociencias, tendríamos que pintar cerebros y cerebros y cerebros, porque en realidad el amor viene desde el cerebro. También, ¿verdad? Sí, así es. Este buen tema, doctora, para mí, para hablarlo desde el punto de vista neuronal, ¿no? Así es. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar a usted? Usted como psiquiatra. Muchas gracias. Mire, los teléfonos es el 1188-1011 y el 3616-2290. ¿Alguna conclusión que quiera hacer o invitación a quienes nos están escuchando sobre el tema que tuvimos hoy, antidepresivos? Pues yo creo que la inversión en salud, así como hace un momento nos orientaban y nos daban tips del guardarropa, la mejor forma de cuidar nuestra salud es acercarnos a los profesionales de la salud, no autoprescribirnos ningún medicamento, por inocuo o sencillo que parezca, o aunque esté frente a los mostradores cuando vamos a comprar leche. Los medicamentos no son dulces. Recuerden que si una persona es diabética y toma o consume algún dulce, será perjudicial para la salud. Entonces, con mayor razón, los fármacos deben de ser prescritos por profesionales. Y si hoy día alguien de quien nos está escuchando y le ha funcionado por prescripción propia algún medicamento, acérquese a su médico de cabecera. Por favor. Claro, y de verdad, mire, para también la persona que nos llamó, Almita, que decía que está reconociendo que necesita ayuda, de verdad, si no están siendo felices en este caso, en el sentido de que no le hayan sentido a la vida, de que ni siquiera a lo mejor hasta ni a los hijos les hacen caso, de que no quieren ni salir, tienen estas ganas como de morirse, en este caso, de irse a otro mundo, busquen ayuda de verdad. Yo en particular tuve un familiar cercano que tuvo sus síntomas, mujer por supuesto, madre de familia, y se puso en manos de especialistas y dice ella, me volvieron a la vida, y afortunadamente está bien al grado de que le bajaron la dosis y está ya ahora bien rehabilitada, pero pasó momentos donde
donde decía que se quería morir. La familia de repente le dice, pero ¿cómo? ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? ¿Tienes marido? ¿Tienes trabajo? ¿Por qué te sientes así? A veces es como complicado el entorno comprenderla, pero vale la pena que se pongan en manos especialistas porque la verdad, la calidad de vida se la devuelven totalmente, ¿no? Así es, y bueno, cada día es una oportunidad para vivir mejor. Claro. Y sobre todo pues para amar, y dentro de la síntesis del amor es el autocuidado. Entonces si nos amamos tanto, pues entonces cuidemos nuestra salud. Muy bien, doctora Verónica, muchas gracias por tenernos aquí este tema. Gracias a ustedes, gracias a ti, Gloria. Buenas tardes. Ya nos vamos, afortunadamente es viernes, es fin de semana, así que pásenla bien, cuídense mucho y el próximo lunes nos escucharemos aquí con más de Magazine en punto de la 1:00 p.m. Gracias al equipo, muy buenas tardes. A continuación se quedan con Emprende Mujer.